Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de miércoles 8 de agosto de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión, somos canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana vamos a dividir el programa en dos partes. En la primera de ellas vamos a analizar el proceso judicial contra el expresidente Saca y algunos de sus exfuncionarios, en el que ayer se conoció que gozarán de reducción de pena por aceptar los delitos que se les imputan. Por cierto, esta mañana ya los principales matutinos y también noticieros del país han estado desde luego dándole seguimiento a esta información y por supuesto vamos a tener desde la perspectiva de nuestros invitados una opinión al respecto. Saludo cordialmente a nuestro buen amigo Eduardo Escobar. Gracias por acompañarnos, Eduardo, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Un gusto igual aquí con Jaime. También te saludo, Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime. Ernesto. Buen día. Bueno, y nos vamos a, desde luego, trasladar hasta la ciudad de Guatemala. Vamos a tener la opinión de Ricardo Castaneda. Él es economista senior y coordinador de país para El Salvador del Instituto Centroamericano de Investigaciones Financieras y Fiscales, como es ICEFI. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Bienvenido. Gusto, Ernesto. Buenos días. Un placer estar contigo. Ya la Fiscalía General de la República también emitiera un comunicado en el que hacía resaltar que alrededor de lo que es este caso, lo que se estaba de alguna manera sentando como precedente histórico era la condena que precisamente por primera vez se le estaba dando a un expresidente de la República. Sin duda alguna, hay muchas preguntas que despertaron en los diversos círculos políticos, círculos de la sociedad civil el día de ayer, como por ejemplo cuánto va a devolver una vez aceptada, en este caso los imputados, haber cometido el delito, cuánto van a regresar al Estado, va a poder recuperar la libertad en los próximos días, cómo se va de alguna manera a ver el tema de estos prestanombres o testaferros de los cuales se mencionaron también que en los próximos días estarían cometiéndose. Pero bien, son ustedes los invitados a hacer un análisis en esta primera parte del programa. Eduardo, a ver, ¿cuál es tu lectura introductoria del tema? Bueno, en este caso creo yo que si bien es cierto, como decía el fiscal, es un precedente histórico el que tengamos condenado por corrupción por primera vez a un presidente de la República, pero creo yo que el manejo del proceso y este resultado que se está obteniendo puede ponerse en entredicho o cuestionarse en algunos aspectos. En primer lugar, uno se puede preguntar fácilmente, si ya tenían suficiente prueba pericial, documental, testimonial sobre el cometimiento de estos delitos, ¿por qué irse por el procedimiento abreviado si ya tenían fundamentada la acusación debidamente? O sea, y lo digo ¿por qué? Porque obviamente vamos a tener ahora una pena menor y que al final, con el cómputo de la detención que ya ellos tuvieron en casi 2 años del proceso, esto va a reducir la pena y al final vamos a terminar con que es probable que 3 o 4 años estén más en prisión. No se trata de la punición acá, o sea, por el mero hecho de quererlos ver encerrados a estos exfuncionarios, no, sino que digo, ese aspecto que nos puede revelar de que al final, no sé, pueda que la Fiscalía no tenía suficientemente fundamentado el caso y por eso es que buscó esta vía de que se autoinculparan, que aceptaran el cometimiento de los delitos para obtener una condena de una forma más expedita. Que la Fiscalía sí tiene pruebas de que ese dinero salió para no ser encontrado afuera. ¿Cómo es difícil encontrar un dinero que sale así por así? Como lo cual en algún momento se está planteando que de 300 millones de dólares estaría solamente recuperándose un 25 a 30 millones de dólares. Bueno, yo creo que eso lo que nos habla es que en un principio la Fiscalía, cuando presenta el caso, decía que tenían todas las pruebas y tenían los mecanismos para realmente comprobar hacia dónde habían ido esos recursos.
pareciera que al aceptar este juicio abreviado, la Fiscalía está aceptando implícitamente que a lo mejor no tenía realmente todos los mecanismos para poder comprobar. Y aquí nuevamente hablamos en el tema de la debilidad institucional. Si la Fiscalía cuenta con todas las herramientas técnicas para poder comprobar el destino. La investigación que ha hecho la Fiscalía es mucho más amplia, la lista de imputados que ha presentado es mucho más larga, las características del proceso son diferentes, ahí hay intermediarios, hay testaferros, hay receptores, y en el caso SACA, lo que la Fiscalía el día a día, pero te digo, es preocupante, y nosotros esperamos de que hayan respuestas, porque no se trata de ya desacreditar o descalificar, sino que lo que estamos planteando son preguntas. Lo que esperamos es que la Fiscalía diga, bueno, o sea, ¿qué va a pasar con el resto de la investigación? Tú dices, la Fiscalía ha dicho que va a presentar una lista de testaferros. Bueno, cuando estamos hablando de testaferros, estamos hablando de delitos. La Fiscalía no tiene que presentar públicamente una lista de testaferros, sino que lo que tiene que presentar es un requerimiento judicial para procesar a las personas que han sido intermediarias o receptores de fondos públicos en el caso SAC. Y es básicamente lo que estamos planteando, lo que estamos preguntando, la inquietud que estamos expresando. Y no se trata de descalificar ni ya de desechar, digamos, lo que la Fiscalía ha hecho, reconocer sus debilidades, pero no podemos como ciudadanos ceder y dejar de cuestionar, dejar de preguntar, dejar de interrogar y dejar de pedir que el daño que se le ha hecho al Estado, que está cuantificado, que está claramente establecido, que ese dinero salió, que está identificado por lo menos los responsables iniciales, ese daño no sea reparado. Si la Fiscalía contara con las fortalezas técnicas suficientes, realmente pudiera saber perfectamente qué se hizo con ese dinero, sobre todo porque ellos mismos han planteado que la mayor parte de recursos se movió a través del sistema financiero. Esto implica que es bastante sencillo, digamos, poder dar o saber cuál ha sido el recorrido, porque además, como muy bien planteaba Jaime, por ejemplo, en el caso que se le está imputando al expresidente Funes, nos hemos dado cuenta que sí cuentan con las herramientas de la Fiscalía para poder detectar esto, ¿no? Acá en Guatemala, muchos de los casos de corrupción que también han estado involucrados, la Fiscalía y obviamente con el apoyo de la CICIG, sí que han podido comprobar cómo es que se ha movido el dinero, porque es muy importante que la ciudadanía sepa y todo el país conozca cuáles han sido esos mecanismos, porque yo les decía que lo más importante es evitar que eso suceda. Por ejemplo, si ver que esos mecanismos que utilizó el expresidente Saca son también los mismos mecanismos que utilizó el expresidente Funes. Y el otro tema que creo que es necesario señalar es el del que nos queda a la ciudadanía, a las organizaciones, controlar que se conozca la verdad de estos casos, tanto del caso Funes como el caso Saca. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de que Jaime planteaba, probablemente hasta aquí llega el caso, no se van a conocer más detalles. Eso es lo que tenemos que presionar, que se conozca la verdad, que se conozca quiénes más están involucrados, que se les impute el delito y se les lleve a juicio. O sea, y no por el tema del linchamiento. Jaime decía algo, es que nuestra sociedad tiene reglas y en este caso, si yo cometo un tipo de acto que es ilícito, pues tengo que pagar por ese acto. Entonces, y obviamente proporcionalmente, como decía Jaime, al daño que yo le provoco a la sociedad. Decía Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, decía, es una salida legal la que ha dado la Fiscalía, la que se ha mostrado, pero es una victoria pírrica, es una victoria pírrica. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Ricardo. Sí, yo hablaba del tema de la legitimidad, es decir, evidentemente no se le puede decir que la Fiscalía está actuando en contra de la ley, pero si ellos mismos dijeron al inicio de que tenían todas las pruebas, uno se pregunta por qué quedarse efectivamente con esa victoria pírrica. El nombre del destape a la corrupción a este caso era porque la Fiscalía tenía la intención de realmente llegar a fondo y posiblemente de este caso se iban a derivar muchos más. Ya Eduardo planteaba, por ejemplo, el tema del financiamiento electoral, que nosotros lo hemos señalado como uno de los mecanismos que permite que hayan casos de corrupción, y entonces es ahí donde uno se empieza a cuestionar qué es lo que está pasando.
¿Por qué es que no logramos dar el salto de calidad en el fortalecimiento de las instituciones? Evidentemente es un hecho histórico que El Salvador por primera vez tenga un expresidente que acepte que cometió actos de corrupción, y esto debería construir en la cultura un cambio radical hacia una cuestión que se ha normalizado, porque una de nuestras preocupaciones es que el tema de la corrupción se había normalizado en el sentido de, bueno, si todos los presidentes cometen actos de corrupción, todos los diputados lo hacen, todos los alcaldes lo hacen, ¿por qué no hacerlo yo? El punto es que más allá de que se logre esa sanción, la Fiscalía debe asegurar que todos los recursos regresen, porque si solo estamos hablando de que regresaría alrededor de un 10% o menos, bueno, cualquiera podría hacer una relación de costo y beneficio y decir, bueno, no es tan malo después de todo cometer un acto de corrupción, y eso es sumamente dañino para un país que quiere sentar las bases de la democracia y el desarrollo. La corrupción, insisto, es un cáncer que mina, que afecta a todas las personas, y que por lo tanto, independientemente de las ideologías en un país tan polarizado como El Salvador, la lucha contra la corrupción nos debería de unir, y en este proceso de campaña electoral exigirle a los candidatos una agenda creíble de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento de institucionalidad que permita que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Nos lleva a la delantera Guatemala, la sede de tu institución, la que representas, ICEFI, Ricardo. Bueno, sin duda el apoyo que ha tenido el Ministerio Público en Guatemala con la CICIG le ha permitido fortalecer muchísimo los mecanismos de investigación, de control. Las pruebas, por ejemplo, que han presentado en los diversos casos son pruebas contundentes, aunque el mismo sistema judicial de repente provoca que estos procesos sean demasiado largos y que no hayan en muchos de los casos todavía condenas en firme, pero sin duda que cuentan con herramientas que sí les ha permitido presentar casos mucho más sólidos. Sí, pero también el tema de la Corte de Cuentas, porque si ustedes se fijan, Corte de Cuentas no es mencionada en nada de esto cuando es la entidad llamada a fiscalizar el uso de los fondos públicos. Jaime, tu reflexión, digamos, en una primera lectura que se le está dando, y que desde luego ha versado sobre la publicación que hace el periódico El Diario de Hoy, que también a ti te entrevistó junto con, en este caso, con la presidenta de la Fundación. Yo creo que Eduardo ha mencionado la palabra clave en todo esto, y es el mecanismo. Mi impresión es que el mecanismo utilizado para sacar fondos de la presidencia, con variantes, pero esencialmente es el mismo, y que existe desde antes de Saca, del expresidente Saca, durante la presidencia Saca, durante la presidencia Funes, y que lamentablemente sigue existiendo hasta el día de hoy. Y sí podemos adentrar por qué ese mecanismo sigue existiendo. Hay leyes que lo permiten, hay espacios de discrecionalidad que lo permiten, hay actuaciones de instituciones como la Corte de Cuentas que hasta el día de hoy sigue reconociendo de que no audita los fondos de la partida secreta. Entonces esos son temas que yo creo que son importantes, porque los casos de corrupción no se resuelven únicamente con condenas o con procesos judiciales. Necesitamos identificar los mecanismos, desmontar los mecanismos y cambiar las instituciones, las reglas del juego, para que esos casos de corrupción, pues como bien dice Ricardo, no se vuelvan a repetir. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la situación de Nicaragua y todo ese proceso de convulsión social, política y económica, y su impacto en la región también que esto está dando, y sobre todo porque en ese marco también ya muchos gobiernos han expresado no solo la solidaridad con la población, sino también su rechazo precisamente a las actitudes de represión que en algún momento está mostrando el gobierno para parar o controlar la situación. Pero son versiones de versiones las que hay. Vamos también a conocerla hoy desde la perspectiva de nuestros invitados. Saludo a Álvaro Sevilla, presidente del Comité de Solidaridad Estadounidense Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad de hablar ante el pueblo salvadoreño de la tragedia que está viviendo el pueblo nicaragüense. Bueno, Luis Contreras también, él es columnista y también experto en temas de país. Gracias por acompañarnos, Luis Contreras. Gracias, Ernesto. Buenos días a la teleaudiencia y acá al colega. Es un gusto hablar de un tema sumamente importante a nivel político internacional centroamericano. El origen de esta
situación que vive Nicaragua es producto del pacto que obtuvo el señor Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua, por sus actos de corrupción. Estuvo en la cárcel, el sistema de Daniel Ortega Saavedra controla el sistema judicial de Nicaragua. Por esto formaron un pacto en el cual le permitió acceder al poder a Daniel Ortega con el 31.5% de los votos. Esto ha provocado que este señor, cuando subió, además de controlar el Poder Judicial, comenzó a controlar el mismo Tribunal Supremo Electoral, comenzó a controlar todo el estamento social e instituciones independientes de Nicaragua fueron conculcadas al pueblo de Nicaragua. Esto ha provocado de que las arbitrariedades con las que gobierna una dictadura, porque eso es lo que es Daniel Ortega Saavedra y su señora esposa, Rosario Murillo, son una dictadura familiar en la cual sus hijos mismos son ministros de Estado sin cartera y ahorita mismo ya están siendo colocados en el ojo del huracán económico porque el cambio tiene que ocurrir de dos maneras. El cambio va a ocurrir en la manera en que Nicaragua el pueblo nicaragüense pone los muertos. Ya van alrededor de 400 y pico de muertos y la situación económica que está ya viviendo el pueblo de Nicaragua. Ver el origen. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque siempre nos limitamos a observar, analizar específicamente cuando ya está la problemática en sí. Sin embargo, podemos ver que la cuestión democrática, el sistema democrático fue mermando paulatinamente. Lastimosamente, el nuevo socialismo del siglo XXI llega al poder por medio de la democracia, elección popular, de una manera, se puede decir, no como antaño, que lo hacía de una forma bélica, así como lo hizo, por ejemplo, Fidel Castro por medio de las armas, y poco a poco comienza a tomarse las instituciones del Estado, la Corte Suprema, el Parlamento, la Asamblea Legislativa, inclusive la maneja mayoritariamente Daniel Ortega y su partido, y es aquí donde comienzan a vertir ciertos tentáculos de acuerdos políticos oscuros, como lo menciona acá el amigo, y eso la sociedad lo viene guardando hasta que hay un detonante en sí, que la sociedad se hastía y comienza la manifestación. Aquí recordemos de que esto se dio, el detonante fue por la cuestión del sistema de pensiones, cuando el Fondo Monetario Internacional le recomendó a Nicaragua hacer ajustes, porque en el 2019 se iban a quedar sin efectivo, para poder... Una historia casi bastante parecida a la nuestra, ¿no? Exacto, por eso es importante que en nuestro país sepa dar lectura a esto y no replicarlo. Como somos países vecinos. Como poner barbas en remojo. Sí, y ¿a qué voy con esto? Que no hay nada más sano en ciencia política que la alternancia en el poder. Y ese es clave también. Podemos poner el ejemplo en nuestro país. Si no hubiera existido una alternancia, algún gobierno de izquierda, no se hubiera sabido un montón de casos de corrupción ilícitos, pues. Y es acá donde es importante que no se vaya perpetuando. Daniel Ortega ya lleva su tercer pedido, si no me equivoco, y es acá donde inclusive a su esposa la ha puesto de vicepresidente. La coloca de vicepresidente, ¿no? Eso es dañino para la política y quieras o no, la oposición acá, todo ese tipo de situaciones que se van dando políticamente los toma como punta de lanza para poder atacar al gobierno de Daniel Ortega y tratar de, en este caso, de pedirle a él que entregue el poder. Tenemos a la OEA, a la CIDH, que ha intervenido directamente. Todo lo posible por querer... Sí, pero no se ha podido mediar lo suficiente, no ha habido una apertura. La Iglesia Católica es una reserva moral en cualquier país que profesa la religión católica. La Iglesia Católica, como protectora de sus fieles, observó la represión, el genocidio que estaba cometiendo Daniel Ortega con el pueblo nicaragüense. Daniel Ortega quiso utilizar a la Iglesia Católica para que en el diálogo le acuerpara las decisiones que él estaba tomando, pero la Iglesia Católica no pudo permanecer ciega ante los asesinatos y el genocidio cometido. Interesante ese tipo de comentarios, pero antes tal vez de abordar eso específicamente, ya que tocabas el tema de esa división nicaragüense, recordemos que en el 2014 World Value Survey hizo una casa encuestadora internacional, hizo un estudio sobre Latinoamérica y la alta polarización que poseen todos los países, siendo El Salvador, Venezuela y Honduras los más polarizados. ¿A qué viene colación este comentario? Que esa polarización entrampa mucho el desarrollo político, económico y social, y lo podemos ver en Nicaragua. Cuando se da este tipo de cismas sociales, cada quien va jalando por su lado a beneficio personalista o de unos pocos, pues, y lastimosamente ese tipo de polarización, que de igual manera la tenemos en El Salvador, afecta una resolución de mejor manera en este tipo de conflictos, pues, y viene a una derivación de más de 300 muertos en Nicaragua, y lamentablemente
es probable que siga aumentando. Por eso ese tipo de comentarios del cardenal o puede ser otro político viene a ser como un poco, entre comillas, normal, en el aspecto que ese alto grado de polarización que existe en Latinoamérica, en Centroamérica también, como el caso de Nicaragua, es otro país hermano, va entrampando ese tipo de diálogo, pues, y es aquí donde la comunidad internacional debería de tener un poco de mayor incidencia, porque esas condenas de la Carta Democrática, que de igual manera lo han hecho con Venezuela, se quedan hasta ahí. Recordemos que ya la época que Estados Unidos u otro país llegaba, invadía países y retomaba, entre comillas, la parte democrática, ya no va a pasar, pues ya no va a suceder. Gracias a ti, Luis. Gracias, Ernesto. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, muy atinado tus análisis. También a ti te agradezco, Álvaro, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Y Ernesto, que hayas por el viajado desde Estados Unidos para venir a hablar de este tema con directamente. nosotros. Así es, te agradezco. Me debo al muchísimo. pueblo de Nicaragua. Te agradezco muchísimo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Diálogo con Ernesto López.